Hola mis queridos niños, tanto tiempo sin vernos. Hoy estoy aquí en un día de lluvia, ¿ya? Cae la agüita en el patio de mi casa, ¿ya? Y estoy aquí para presentar el tema de esta clase. Bien, hoy día quiero que trabajemos con los sonidos. ¿Ustedes saben lo que son los sonidos? Los sonidos, muy bien, es todo aquello que logramos percibir por nuestros oídos. Bien, cuando los sonidos llegan a nuestros oídos, los podemos percibir de distintas formas, ¿ya? Porque los sonidos tienen ciertas características que los hacen diferentes a unos de otros. Por ejemplo, los sonidos tienen 4 características, que son la altura, la intensidad, la duración y el timbre. La altura se refiere a cuán graves o cuán agudos puedan ser los sonidos. Así hay sonidos muy, muy graves y sonidos que son muy agudos, ¿ya? Y esta altura la podemos medir en música con las notas musicales, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces las notas se pasean desde sonidos graves hasta sonidos más agudos y al revés, de sonidos más agudos a sonidos más graves. Bien, también tenemos otra característica que es la intensidad. La intensidad se refiere a qué tan fuertes o qué tan suaves podamos escuchar los sonidos. Por ejemplo, un sonido fuerte puede ser un grito ¡ah! Y un sonido suave puede ser un susurro, puede ser un beso. Bien, entonces hay sonidos que son más intensos o más suaves. También tenemos sonidos con la característica de la duración, es decir, que existen sonidos que son largos y sonidos que son muy cortitos. Por ejemplo, largo, un bostezo. Y corto podría ser la tos. ¿Ya? Son sonidos cortitos. Eso es un ejemplo para que puedas entender a lo que nos referimos con la duración. Y el timbre de los sonidos tiene que ver con eso que me hace a mí poder distinguir quién está emitiendo el sonido. Es decir, que si yo escucho ladrar a un perro, no voy a decir, ¡uy, está sonando una flauta! Porque yo sé. Y yo conozco ese sonido y sé que lo produce un perro. Entonces el ladrido de un perro tiene distinto timbre que el sonido de una flauta o tiene distinto timbre que la voz humana. Incluso las voces humanas, todas tienen distinto timbre. Eso me hace reconocer, sin yo estar mirando, si la persona que me está hablando es mi mamá, si la persona que me está hablando es mi hermano, es mi abuelito, es la tía Ale o quien sea. Porque todos tenemos un distinto timbre o color en el sonido de nuestra voz, ¿ya? Entonces, hoy día nos vamos a centrar en la altura, porque yo quiero que aprendamos a clasificar los sonidos de otra forma también. De acuerdo a su altura o de acuerdo a las posibilidades que nos ofrece la altura en algunos sonidos, los podemos clasificar en sonidos de altura determinada y sonidos de altura indeterminada. Aquellos sonidos de altura determinada son aquellos que podemos cantar, ¿ya? Y que los podemos medir de acuerdo a las notas musicales. Si yo digo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y entonces al combinar estas distintas alturas, yo puedo crear melodías. Pero no todos los sonidos que existen me permiten hacer esto. En realidad los únicos objetos o las únicas cosas que me pueden ayudar a crear sonidos de altura determinada, donde yo los puedo clasificar de acuerdo a las notas musicales, son los instrumentos musicales y la voz humana. Pero no todos los instrumentos me sirven, ¿ya? Entonces voy a tomar como ejemplo los instrumentos de percusión. En los instrumentos de percusión encontramos instrumentos que tienen altura determinada y que también encontramos instrumentos de altura indeterminada. Por ejemplo, nosotros conocemos instrumentos de percusión. Bueno, los instrumentos de percusión son aquellos que para que puedan emitir sonidos los tenemos que golpear, ¿ya?
Por eso hablamos de percutir cuando golpeamos algo. Entre los instrumentos que nosotros tenemos de percusión y que hemos trabajado en clase, pueden estar las maracas, ¿cierto? Porque para que suenen, yo la muevo y se golpean las semillitas o los objetos que están adentro del instrumento para que suene. En el caso del pandero, para que suene, yo tengo que golpear, hacer que se golpeen las chapitas con la madera de que están hechos, y para eso yo lo puedo mover o lo puedo golpear con mi mano. También tenemos el metalófono. El metalófono, para que suene, ¿se acuerdan ustedes que ese instrumento que tiene hartas barritas de colores y cuando yo toco las barritas toca las distintas notas? Bien. Ese es un instrumento de percusión de altura determinada, porque con él puedo hacer melodías. Pero por ejemplo un tambor, ¿puedo hacer melodías con un tambor? El tambor me va a decir to, 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 to. No, porque el tambor siempre va a sonar igual, pom, 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 pom. Por lo tanto, si no sube y no baja, no está creando ninguna melodía. Por lo tanto, ese instrumento de percusión es de altura indeterminada. Ahora yo voy a entrar a mi casa, porque ahí tengo mi computador, y te voy a hacer escuchar algunos sonidos, y en la guía que te voy a mandar va a aparecer un cuadrito. Entonces yo quiero que mientras vas escuchando este video, tú vayas anotando en un cuadrito si el sonido que estás escuchando es un sonido determinado o indeterminado. Recuerda que el determinado es aquel que se puede medir en la altura y que se pueden hacer melodías, y el indeterminado es aquel que no hace melodías y que no se puede determinar su altura. ¿Ok? Ya, nos vemos. Ya, ahora ya estoy en mi casa, tengo aquí mi computador para que escuchemos. A ver, voy a poner un poquito más fuerte. Para que escuchemos algunos ejemplos, ¿ya? Y después te voy a explicar en qué va a consistir el desafío, ¿ok? Entonces vamos a escuchar algunos instrumentos musicales de la orquesta y vamos a ir entendiendo por qué tienen altura determinada y cuáles no tienen altura determinada, ¿ok? Ya, vamos a escuchar el primer sonido. Mira qué dulce. Las notas suben y suben y suben. Y también pueden bajar. Es el sonido de una trompeta. Ya, entonces la trompeta produce sonidos de altura determinada porque hacen melodías y se puede medir. Vamos al siguiente sonido. Escucha. Este es el sonido de un instrumento que es planito, que solo sirve para hacer ritmo y no melodía, y que es la caja, ¿ya? Ahora, este tampoco se pueden hacer melodías. Ese es un platillo, ¿ya? Son platillos que suenan en la orquesta, ¿ya? Ellos también tienen altura indeterminada, no podemos hacer melodías, pero escucha. Qué maravilloso. Este es un instrumento de cuerdas que está hecho para eso, para hacer melodías, no como el anterior que está hecho más que nada para acompañar los ritmos. Este que estamos escuchando en este momento es un instrumento parecido al violín, pero más grande, que se llama violonchelo. Si te fijas, este instrumento de percusión, que es como unos tambores grandes, produce una cierta melodía porque puede tocar en dos notas, en do y en sol, ¿ya? Que son los timbales, son los únicos tambores con los que se puede hacer, podríamos considerar melodía porque tocan en más de una nota. Qué ronco, este sonido muy grave, pero con melodías, sube y baja. Este instrumento produce sonidos determinados, y es la tuba, que es un instrumento de viento muy grande que los músicos se le tienen que poner al hombro para poder tocar. O algunos se sientan y con la tuba en las manos porque es muy pesada, es muy grande.
Y este, mire qué maravilloso. Este es un instrumento de cuerda. El anterior, la tuba, es un instrumento de viento porque para que funcione se tiene que soplar. En cambio, este instrumento maravilloso tiene cuerdas que para que suene hay que pulsar sus cuerdas y produce sonidos determinados porque se pueden medir, hacen melodías. Y ese instrumento se llama arpa. Vamos a ver si escuchamos un último ejemplo para que después de otro instrumento de viento. Entonces, estos instrumentos están hechos para eso, para hacer melodías. Y para poder hacer melodías tenemos que conocer su altura. Por lo tanto, es un instrumento de altura determinada. Y esto es una flauta traversa. ¡Qué maravillosa! Ya, hasta ahí vamos a dejar estos ejemplos musicales. ¿Ok? Ahora te voy a hacer escuchar, sonidos que son de nuestro entorno, que son sonidos de la naturaleza, y te vas a dar cuenta que con los sonidos de la naturaleza no se pueden subir y bajar haciendo melodías con ellos, porque yo no le puedo decir al agua, hazme una melodía por favor con tu sonido, porque ni yo la puedo manipular, ni ella por sí sola lo va a hacer. Por lo tanto, son sonidos de altura indeterminada, ¿ok? No los puedo usar para hacer una melodía. Quizá alguna melodía instrumental yo le puedo agregar estos sonidos indeterminados para hacerla más linda, que mientras yo toco la flauta se escucha el sonido del mar o el sonido de la lluvia. Pero con esos sonidos en sí no se puede hacer melodías. Por eso es que son sonidos indeterminados. Ya, vamos a escuchar algunos. Ojalá que se entienda. Primero. Ese es el sonido del mar. El otro sonido de invierno es el sonido de una tormenta, de los truenos. Y este sonido que a algunos les puede parecer como sonido de agua, en realidad es el sonido del fuego. Este sonido, que rico porque hubo mucho tiempo que no lo escuchamos, el sonido de la lluvia. Es el sonido de caminar en las hojas secas con el sonido de los pajaritos. El sonido del viento. Bien, esos son ejemplos, sonidos del entorno que son indeterminados. También tenemos otro tipo de sonidos indeterminados que no son los que se producen en la naturaleza, sino que lo producen objetos que el hombre ha creado y que tenemos en nuestra casa. Te voy a hacer escuchar algunos. A ver. El teléfono, por ejemplo. Y este. Bien, cuando golpean la puerta, ¿ya? Veamos otro. A ver. El agua de la ducha, ¿sí? Otro sonido indeterminado. Y vamos a poner un último sonido, a ver si lo puedes reconocer este. Bien, medio difícil porque hay varios objetos que suenan como más o menos parecidos en la casa, pero era el sonido de una licuadora. Ya. Hay otros elementos de la naturaleza que también emiten sonidos indeterminados y que nosotros podemos decir, uy, pero si de repente ellos cantan, ellos suben y bajan la altura, pero no logran hacer una melodía que se pueda medir, que se pueda cantar, que se pueda tocar con un instrumento.
Y por último, otro grupo de sonidos indeterminados, ¿ya? Son los siguientes. Vamos a escuchar. Perro, ¿ya? Gallina, el maullido del gato. Son todos sonidos con los que no se pueden hacer melodías, por lo tanto son sonidos de altura indeterminada. Ya. Espero que con esos ejemplos te haya quedado claro qué elementos producen sonidos de altura determinada y qué elementos producen sonidos de altura indeterminada. En la voz humana ocurre que se pueden hacer las dos cosas, ¿ya? Cuando yo hablo, el sonido de mi voz es de altura indeterminada. Yo no puedo decir que estoy hablando en sol mayor, en do menor, es el sonido de mi voz. No lo puedo medir en altura, no lo puedo poner en un pentagrama, ¿cierto? Pero cuando yo canto, sí, o cuando yo silbo o tarareo alguna canción, estoy generando con mi voz una melodía que se pasea por las notas musicales y que yo lo puedo representar en una partitura, lo puedo escribir y tú lo puedes escuchar de forma armoniosa, ¿verdad? O sea, melodiosa más bien, ¿ya? Y se escucha agradable, ¿ya? Entonces la voz humana cuando canta produce sonido de altura determinada, pero cuando habla o cuando grita, ¿ya? Produce sonidos de altura indeterminada. Ya espero que con todos estos ejemplos te haya quedado súper clarito para que vayamos a nuestro desafío. Ya, pon mucha atención. Vamos con el ejemplo con el primer sonido, ejemplo número 1. Recuerda que debes completar en la guía si este sonido que escuchaste, no quiero que me digas quién lo emite, ¿ya? Quiero que me digas si el sonido es determinado o indeterminado, ¿ya? Y cada vez que vaya apareciendo un sonido, tú puedes hacer pausa en el video y anotar en tu guía, ¿ok? Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Bien. Y ahí tenemos los 10 sonidos. Ahora lo que tú tienes que hacer es registrar en la tablita que yo te voy a mandar si el sonido corresponde a un sonido de altura determinada o de altura indeterminada. ¿Te parece? Bien, nos vemos. Que tengas un buen trabajo. Recuerda mandarme fotitos de tu guía, ¿ok?